Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo escuchamos como texto del Evangelio la famosa confesión de fe de Pedro ante la pregunta que Jesús les hace acerca de quién sea Él. Para comprender el sentido de esta confesión de fe de Pedro en esta fiesta de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, nosotros tenemos que pensar que esto ocurre en la actual Banias, en Tierra Santa. Banias es un lugar donde se da cita tres cultos paganos sucesivamente: el culto cananeo, el culto griego y el culto romano. Banias es un lugar donde hay una fuente de tipo cársico de un aspecto bastante inquietante que, aunque hoy ha sido destruida un poco más, sin embargo conserva todavía hoy, que hasta hace poco tiempo estaba todavía operativa, sin embargo conserva todavía hoy un aspecto, como te digo, inquietante. En la época cananea el culto se verificaba justamente arrojando a los niños recién nacidos como culto a los dioses paganos, arrojando a estos niños a esa cueva que es la puerta de la nada, una oscuridad, el agua que se traga a estos niños, a estas criaturas recién nacidas, como un tributo que la gente, los cananeos, daban. Aquí se verifica un cambio de nombre muy interesante. Por una parte, Jesús se refiere a Pedro como hijo de Jonás. Simón Piedro, hijo de Jona, hijo de Jonás. Y después de la confesión de fe de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito, él le llamará, tú ya no te llamarás Pedro, ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Porque el Señor hace referencia a que eso que él confiesa de Jesús, es decir, que es el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios bendito, no es una cuestión que proviene de él, no proviene de la carne ni de la sangre, sino que proviene de lo alto, es mi Padre quien te lo ha revelado mediante el Espíritu. Y esto implica que tú, de ahora en adelante, ya no eres el que eras, sino una nueva persona. Hay que recordar en este sentido que el nombre en Israel significa la misión, la identidad. Por eso es que también Jesús en realidad lo que está haciendo ahí en Banias es verificar la comprensión que los discípulos tienen de Él, de su identidad. Ahora bien, para nosotros es importante el lugar donde ocurre esto, este cambio de nombre, este lugar donde Jesús verifica la comprensión que ellos tienen, porque inmediatamente después el Señor Jesús le dirá a Pedro y a sus discípulos que los poderes en las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia
Entonces, fíjate tú, la iglesia no es un constructo humano, no es una cuestión que proviene de la carne y de la sangre, como muchas veces nuestros contemporáneos creen y pretenden reducir la realidad de la iglesia solo a la sociología, a equilibrios de poder, a circunstancias históricas. La iglesia proviene de lo alto. La verdad de la iglesia, de esta comunidad de fe, es una construcción divina, es una cosa que tiene que ver con Dios mismo. Pero también, frecuentemente nosotros hemos interpretado, incluso la traducción actual que se hace del original hebreo a las lenguas contemporáneas, suele decir, y los poderes del infierno no prevalecerán contra de ella, como si fueran la iglesia que es adversada a lo largo de los siglos por las fuerzas del mal, pero finalmente no será destruida. Aquí, sin embargo, en el texto original nos dice otra cosa: y las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, esta confesión de Pedro ocurre en las puertas del infierno, justamente ahí en Banias, donde está esta fuente que conduce a la nada, este lugar de oscuridad, de tinieblas, que come, que traga a sus hijos, a los hijos. El Papa San Juan Pablo II, en algunas reflexiones que tiene de su época juvenil, dice que ser Pedro, como somos todos los cristianos, en un sentido como ahora voy a decirlo, como eres tú, como soy yo, significa ser lugar de paso, es decir, piedra que, que por una parte es comprendido como tú, Pedro, eres la piedra sobre la que apoya la iglesia, tu confesión de fe sobre la verdad mía, es decir, que soy el Hijo de Dios bendito, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Pero también ser piedra significa que eres el pavimento, lugar de pasaje. De ahí la palabra de pontífice, el constructor de puentes, un lugar de pasaje. Y de hecho todos los bautizados, al ser crismados, al ser hechos también Cristo, sacerdote, somos también de alguna manera pontífices, constructores de puentes. Somos piedra, piedra que significa, como te estoy diciendo a la luz de cuanto nos hace reflexionar San Juan Pablo II, lugar de pasaje. ¿De pasaje de qué? ¿De paso de qué? Justamente ahí en Bania se entiende, donde las puertas del infierno quieren tragar a sus hijos, el sinsentido del mundo. Tantos jóvenes hoy experimentan la vacuidad, la vaciedad de un mundo que no les ofrece respuestas definitivas. Muchas veces la gente de hoy piensa que la iglesia es una cosa de niños del pasado, porque no han tenido la oportunidad o porque no se han dado la oportunidad de conocer a fondo a Jesucristo, Señor nuestro, o porque nosotros también, eclesiásticos, clérigos y laicos, no hemos mostrado el verdadero rostro de Jesucristo. Y tantos de nuestros contemporáneos tienen que refugiarse en cultos idolátricos de diverso tipo, hasta en corrientes New Age, espiritualidades intramundanas finalmente, que de alguna manera les concedan un escape de esta insoportable levedad del ser, como diría Kundera, cuando en realidad no solo nuestro es la absoluta densidad, el significado profundo. Porque finalmente todos esos cultos idolátricos no logran salvar a los hijos, que siempre terminan tragados por la nada, tragados por el nihilismo, tragados por una vida que al final se revela un conjunto de experiencias sin ningún rumbo, sin ningún sentido, haciendo de la vida algo
pesado de lo cual hay que simplemente tratar de huir. Los cristianos, tú y yo, somos aquellos que conocen el verdadero rostro de Jesucristo, que conocen el camino para no ser tragados por la nada, para no ser tragados por estos dioses falsos. Nosotros, como constructores de puentes, siguiendo a Pedro, hemos de ser el medio, el instrumento para que Dios, nuestro Padre, les conduzca hacia la vida verdadera. Esto lo entendieron muy bien los primeros cristianos. En la época romana combatieron duramente por las almas los cultos de Mitra, por ejemplo, en Roma, con el culto cristiano. En una época también en Roma en que no había mucho sentido de la vida, los militares sobre todo, pero también mucha gente, se adhería al culto de Mitra, un culto que también ocurría en las cavernas, en los lugares tenebrosos, que parecían ser el paso para el más allá, pero que en realidad consumían a los hijos, como hoy tantos cultos. Solo los cristianos pudieron mostrar la luz que eres tú, Señor nuestro. Ayúdanos entonces, Jesús, en este tiempo actual, a que cada uno de nosotros sea luz que ilumina a nuestros hermanos por la confesión de tu verdad. Tú eres Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios bendito, el que me ha salvado y el que puede salvar y quiere salvar a todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.